Que el Señor Jesucristo les bendiga, queridos hermanos y amigos. Estamos una vez más acá por la misericordia del Señor. Así de que les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, juntamente con mi hermano Edwin, que siempre está ahí en esa disposición, con ese buen deseo de seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado y nos ha permitido, y es el de compartir la palabra del Señor, en la que encontramos nosotros esa esperanza y ese consuelo. El salmista, no sé si es el rey David, pero el lenguaje que tiene el Salmo 119 es muy parecido al de otros salmos escritos por David, y él dice en el Salmo 119, que tiene 176 versículos. No voy a citar el versículo, pero lo que voy a decir está dentro de ese salmo. Él dice que la palabra del Señor es o era su consuelo en su aflicción. Entonces el Señor, por medio de su palabra, nos ha hecho grandísimas promesas, y las promesas de Él son fieles y verdaderas, tanto que Pablo también a los tesalonicenses les dice que fiel es el que promete o el que prometió, porque nuestro Dios es fiel y uno de sus atributos divinos es su fidelidad. Así es de que por su fidelidad es que nosotros estamos en este día, hasta este momento, sobre de esta tierra, porque la misericordia de Dios ha sido grande para con toda esta humanidad. Así es de que le damos muchas gracias al Señor por el día que nos regaló la vida, un día lleno y acompañado de las bendiciones del Señor, y sobre todo acompañado de su presencia, que siempre nos cubre y nos protege a todos. Aunque usted no lo crea, amigo, que todavía no es salvo, ahí Dios está cuidando de usted, dándole la oportunidad, esperando que un día alce los ojos al cielo y vuelva en sí y diga como el hijo pródigo: me volveré a mi padre. Así es de que el Señor espera al pecador que se regrese a Él, porque de Él somos todos. Solamente que hay hijos que están rezagados, se han quedado atrás, pero es necesario que ellos se acerquen a Dios, porque de persistir en ese estilo de vida y de morir en esas condiciones, el final será una muerte eterna, porque estamos hablando acerca de la muerte espiritual, o sea, de muertos en el pecado. Y vamos a continuar hoy con la ayuda del Señor y con su bendición y la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a leer la palabra, vamos a compartirla y vamos a retomar las últimas porciones que leíamos. Entre ellas está Primera Tesalonicenses capítulo 5. Solamente haremos ahí un repaso, porque en ese día hablábamos de acuerdo a lo que ahí menciona, exhortando a los salvos que no actuaran como los demás. Desde ahí estamos viendo que hay una separación entre dos grupos: el grupo de los redimidos y el grupo de los no salvos. Por eso es importante leer la palabra del Señor. A unos, la palabra del Señor en esa ocasión que leíamos los declaraba como hijos de la luz, o en otras palabras, hijos de Dios, salvos. A otros los declaraba como que estaban en las tinieblas, prácticamente no son hijos de Dios. Y por eso voy a leer rápidamente Primera Tesalonicenses 5, 6, para tomar de referencia
el estudio que vamos a tener ahora, o sea, a partir de esta escritura. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces aquí está declarando la Biblia que sí hay hijos de Dios salvos y hijos de Él por creación que todavía no son salvos y necesitan acercarse a Dios. Así es de que el propósito de compartir estas escrituras es para despertar el interés y la conciencia de los que no son salvos y puedan volverse a su Dios. Entonces, ¿por qué hemos leído estas escrituras? Porque aquel día, basado en la Biblia misma, hablábamos de que hay dos reinos actualmente, el reino natural y el reino de la gracia. Y ahí hablábamos donde dice que todos, tanto salvos como no salvos, pertenecemos, no más que los salvos, a ese reino de la gracia. Y explicábamos lo que hemos leído de Mateo 5:45, donde en ese reino natural la gracia común de Dios, su misericordia, sustenta a todos, los cuida, los protege, les da iguales oportunidades. En ocasiones aún los que no son salvos, hay veces tienen mejores oportunidades, pero eso no significa que ellos están bien con Dios. Necesitan salvación porque ese bien común que todas sus criaturas reciben es para todos, porque Dios el Padre no hace acepción de personas ni en la salvación ni en esa parte, solamente que para ser salvos tenemos que acercarlos a Dios. Entonces, no, el hombre natural, dice la Biblia, que no entiende, y esa parte que vamos a leer, que es Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, también nos está hablando de los dos grupos, de los dos bandos, de los dos reinos. Entonces, así está dividida esta humanidad. Yo recuerdo leer el testimonio de un hombre que murió en Canadá, y por cierto la ciudad se llama Alberta, Canadá. Este hombre, él contaba su historia. Murió, pero Dios es tan bueno, como dicen por ahí que Dios es un Dios de oportunidades. Algunos dicen de segunda oportunidad, pero no, el Señor le da muchísimas oportunidades al ser humano. Pongamos un ejemplo, si un hombre vive 100 años, 100 años Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera, para que buscara a Dios. Entonces este hombre, la experiencia de él es que él sí murió, pero Dios le devolvió la vida. Y lo que este hombre cuenta es, como se dice, estremecedor, espeluznante, porque él dice que cuando el ser humano, al nomás morir, dice él que la humanidad está dividida en dos grupos, porque hay dos caminos, y en cuanto muere el ser humano, si es salvo, va por un camino, y ese es el camino de la derecha, como la Biblia lo señala. La Biblia lo dice. Entonces dice que hay otro grupo que va por el camino izquierdo, o sea, al descender a la tierra, al sepulcro, se divide en dos ramas esa senda, unos van para la derecha y otros para la izquierda. Pero lo que el hombre cuenta en su experiencia es que en cuanto se adentra en el emboque de ese camino a la izquierda, comienza la tribulación, la aflicción, los horrores y la desesperación. Por eso, esto lo contamos como testimonio, no lo hacemos por convencer a nadie, porque un día la gente que rechace el amor de Dios se va a dar cuenta que lo que las Escrituras dicen es la verdad. Y por eso es que estamos mencionando que esta humanidad está dividida
o dividida en dos grupos, los salvos y los no salvos, y así va a ser en aquel día. Entonces yo quiero leer esta escritura donde hace otra vez señalamiento entre uno y otro. Y esa escritura la tenemos en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Y leemos de la siguiente manera. Vamos a hablar desde el verso 10 porque lo que la escritura está hablando en este capítulo, a partir del verso 6, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Pero para avanzarle, vamos a leer desde el verso 10, desde el 6 hasta el 10, Pablo ha hablado de la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio, que no se puede alcanzar con una mente carnal, pero cuando el hombre se acerca a Dios, Dios le da revelación, abre su entendimiento, ilumina su mente, su espíritu y su vida, y puede percibir las cosas celestiales, puede percibir las cosas espirituales, porque cuando Dios abre el entendimiento podemos conocer, podemos entender. Hay un hombre que era maestro de Israel, Nicodemo, llegó y no entendió las palabras que el Señor le dijo de un nuevo nacimiento. Pero después que el Señor le explicó y él tuvo ese encuentro, podemos deducir que él sí se convirtió y conoció, porque cuando sepultaron al Señor, entre los que llevaron su cuerpo y participaron estaba José de Arimatea. Eso quiere decir de que sí, Dios abrió su entendimiento y él conoció al Salvador Jesús. Entonces, aquí dice esta escritura, el 14 es el que yo he escrito, pero le voy a leer desde el 10, 1 Corintios 2, 10 al 14, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces en el 14 lo que hemos escrito dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí está el otro hombre: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí encontramos, hermanos queridos y amigos, encontramos otra vez la señal entre uno y otro. Habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal, que no puede entender, no puede percibir. Por eso se necesita el nuevo nacimiento. Por eso es que el que ya ha sido salvo y ha tenido un encuentro con el Señor, se puede decir que ya ha nacido dos veces: una vez cuando nació naturalmente del vientre de su madre, y otra vez cuando renació aquello que le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces el hombre natural está vivo, pero lo que estamos explicando y la Biblia nos enseña es que espiritualmente está muerto. Así es de que esto es muy importante que lo expliquemos, que lo anunciemos, que lo hablemos, porque sin lugar a duda todo ser humano necesita un Salvador y necesita nacer de nuevo, que ese es uno de los requisitos
no solo para ver el reino de Dios, sino para entrar en él y ser miembro de ese reino eternal que la Biblia declara que ya lo hemos recibido, y que al recibirlo mostremos agradecimiento y gratitud y le sirvamos al Señor con todo respeto, con toda reverencia, con temblor, con mucho cuidado, porque nuestro Dios es santo, y también dice que es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces, haciendo la introducción de esto, vamos a tomar ya del otro segmento que empezamos hoy, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y aquí, en esta historia, está la parábola o la historia del hijo pródigo. Y vamos a ver si en verdad estaba muerto físicamente o espiritualmente. Entonces, la porción o el verso es el verso 32. Pero voy a leer desde el verso 11, que ahí comienza la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a detenerlos acá. El resto de la historia sé que muchos lo han escuchado, algunos lo han leído. Ya hemos hablado sobre eso, ya hemos predicado, y en algunos segmentos han aparecido partes de esto. Pero hoy lo tomamos porque en este tema que estamos llevando a cabo, que es muertos en pecado o muertos por el pecado o muertos espiritualmente, hay una parte importante, y esa parte la encontramos en el verso 32, y fue a causa de la incomodidad del hijo que se había quedado en casa. El padre le explica y le responde al hijo que se había llenado de celos porque su hermano menor había ido a hacer lo malo, a destruir la herencia, el trabajo que tanto había costado a su padre. Entonces el padre le dice a su hijo mayor estas palabras en el verso 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, en verdad estaba muerto físicamente. Por eso yo quise leer el principio de la parábola, porque lo que hemos leído dice que no muchos días después, y eso lo dice el verso 13 de Lucas 15, dice que juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo gastado vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora estaba muerto, no. Espiritualmente sí, porque así su padre lo declaró, así lo consideró, y él halló justo agradecer a Dios, recibirle, hacer fiesta, porque espiritualmente este hombre, este joven, había descendido hasta lo más bajo, espiritualmente había muerto, y eso es lo que el padre dijo, que era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque ese hijo de él, ese hermano del mayor, era muerto y había vuelto a vivir, se había perdido y hallado y había sido encontrado. Entonces, hermanos y amigos, esa es la condición de toda la humanidad sin Cristo Jesús. No lo estamos diciendo nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgarle, para acusarle, para condenarle, para dictarle un estado así a usted o imponerle una condición así? La Biblia lo dice, ahí estuvimos nosotros, los que ahora le servimos al Señor, los que ahora Él en su misericordia nos permite llevarle a los demás un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento y de consolación. Pero esa era la misma condición. Entonces, prácticamente lo que la Biblia está diciendo, cuando el pecador se vuelve a Dios, se levanta de ese estado de muerte y podemos decir que es una resurrección espiritual, que si hay lugar ahora leeremos algún versículo que hace alusión a eso que le acabo de mencionar. Entonces, esa es la condición del ser humano. Este muchacho no estaba muerto. Este muchacho lo que estaba haciendo era el mal, viviendo perdidamente en los deleites de este mundo, como lo están muchas personas, sin acordarse que el día de mañana ya pueden haber perdido la existencia y tendrán que presentarse delante de Dios, y eso es arreglar cuentas. Entonces, ¿cómo o qué va a responder el ser humano? Por eso es importante volverse a Dios. Por eso es importante buscarle en el tiempo que puede ser hallado. Así es de que eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte espiritual, acerca de estar muertos en el pecado, pero poderoso es Dios para rescatar, para levantar, para salvar y redimir al pecador de esa condición y de ese estado tan desfavorable, porque para eso vino el Señor, porque la Biblia dice que Jesús es la vida y que es la resurrección. Fíjese las dos cosas juntas, porque así le dijo a las hermanas de Lázaro que Él era la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, les dijo Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese cómo se invierten las cosas, porque cuando estamos hablando de que el hombre está activo en el pecado, aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritual. Pero cuando viene a Cristo Jesús, ya le puede venir la muerte, sea naturalmente, sea por una enfermedad, sea por un accidente. Pero Jesús, como Él dice, yo soy la vida,
Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa la palabra del Señor. Entonces ese tesoro, esa bendición, esa dádiva, eso es lo que ofrece el Señor. Vida eterna en Cristo Jesús, mientras la contraparte, que es la muerte, la produce el pecado. Entonces vemos que este muchacho menor de los dos hijos de este padre no estaba muerto físicamente, pero así lo consideró su padre por la condición de vida que estaba llevando sobre de esta tierra, la cual es la de millares de seres humanos, y el Señor en su amor y misericordia desea llegar y alcanzar esos corazones y darles un nuevo rumbo, una nueva dirección, una nueva luz en su espíritu, en su alma, en su vida y en su mente. Yo quiero leer en la carta a los Romanos la condición del ser humano que vive activamente en el pecado. Y vamos ahora a ir a Romanos capítulo 3. Los versos que vamos a leer son de el verso 9 hasta el verso 18. Dice, ¿qué pues? Pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estaba hablando Pablo como judío, refiriéndose a los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición lamentable y triste que si humanamente nosotros se la dijéramos a las personas de nuestras propias palabras e inspiración, suena hasta ofensivo, pero es la condición en la que se encuentra el ser humano sin Cristo, la que señala la Biblia y lo hace Dios por su palabra. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la vida del pecador, esa es la vida del ser humano. Leíamos que este muchacho de la parábola del hijo pródigo vivió perdidamente. Su hermano dijo, mira, le dijo al padre, después de haber andado gastándose todo con rameras, viene hoy y tú le haces fiesta. Tú lo recibes así. Yo le dijo, he estado contigo, no me he alejado, y a mí nunca me has dejado agarrar ni siquiera un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Su padre le dijo, hijo, tú has estado siempre conmigo y todo lo tienes acá, todo lo mío es tuyo. ¿Qué significa eso? Son las bendiciones que tienen los hijos de Dios, que se mantienen bajo la sombra del omnipotente Dios, bajo las alas del Altísimo. Mientras que el que se ha alejado o el que no ha venido al Señor, es esta la triste condición que está descrita en los versos que acabamos de leer. Ahora, pregunta referente al tema, ¿están muertos físicamente? No, porque aquí habla de una serie de actividades abominables que no honran a Dios, que le ofenden y que le hace daño a esas mismas almas que lo practican.
pero de allí, de ese camino desenfrenado, es que Dios está sacando a los que ahora son sus hijos, a los que ahora hablan la palabra del Señor, a los que ahora invitan a otros que no han conocido. Por eso estamos aquí, queridos amigos y hermanos. Vamos a incluirlos porque algunos se han alejado, todavía son de Dios, pero se han alejado, han perdido la comunión, porque ese es el tema: muertos espiritualmente, o muertos en pecado, o muertos por el pecado. Y la Biblia dice que Él vino y nos dio vida estando en esa condición, que serían entre los versos que leeríamos en el próximo segmento. Así de que hemos leído varios pasajes de la palabra del Señor en esta noche y hemos hecho algunos comentarios que pueden ayudarle a usted, pero sobre todo confiamos en que Dios tome esa palabra que es viva con su Espíritu Santo y la lleve al corazón y a la mente de alguien en este día o en el día que se encuentre con este mensaje. Ese es nuestro deseo. Deseamos que tenga un encuentro con el Señor, que Dios le prolongue su misericordia, que Dios le preserve la vida, y le animamos a que acepte el llamamiento del Señor, no de nosotros. Solamente somos instrumentos, como ya lo hemos dicho. Así de que esperamos que al escuchar la palabra del Señor les sea de bendición y les sea de provecho y se encuentre con la gran salvación que Dios ha aparejado o ha dispuesto para todas las naciones, para todos los pueblos, por medio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Dios lo bendiga grandemente.